La etapa antes a la invasión de los romanos a la península ibérica durante el siglo II a.C. es conocida como la época prerromana. Esta etapa se caracterizó por la existencia de diferentes pueblos en la península, desde los íberos hasta los cartagineses, pasando por celtas, vascos y fenicios. Estos pueblos estuvieron en la etapa prerromana y hubo una variedad de estos en la península ibérica. Entre ellos se encontraron los íberos, los celtas, los fenicios, los griegos, los cartagineses, tartesios, celtíberos, lusitanos, turdetanos, gallaeci, betones y vascones. Y la lengua, las lenguas durante esta época se le llamaba paleohispánicas o prerrománicas a las lenguas indígenas, en referencia a las lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Unos ejemplos de esta lengua son arroyo, conejo, charco, galápago, garrapata, gusano, perro, silo, toca y zarza. Sobre el Imperio Romano. Es la etapa más comentada y conocida de la historia de Roma durante este periodo, desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Su territorio iría rodeando el Mediterráneo. Es más, la parte oriental del Imperio Romano resistirá hasta 1453. Estos pueblos dejaron un legado muy grande en la actualidad, que hoy en día de pronto no se pueden apreciar tanto, pero sí se puede llegar a encontrar en algunos museos. Se puede encontrar como artesanías, esculturas, entre muchas cosas más que dejaron estos pueblos y que en la actualidad aún siguen viviendo. La lengua romana. También es conocida como lenguas romances, lenguas latinas o lenguas neolatinas. Es una fascinante lingüística compuesta por más de 40 idiomas que se hablan en todo el mundo. Su origen se remonta al latín vulgar, la lengua hablada por el pueblo romano durante la época imperial, y su expansión por Europa y otras regiones. Se debe a la conquista y a la colonización romana. Entre sus características principales encontramos la evolución del latín vulgar. Las lenguas romances surgieron como resultado de la evolución del latín vulgar, la lengua cotidiana del pueblo romano, a medida que se mezclaba con las lenguas locales de los territorios conquistados. Fonología. Las lenguas romances comparten características fonológicas similares como la pérdida de vocales breves latinas y la masalización de vocales. Morfología. La morfología de las lenguas romances también presenta las similitudes como la existencia de dos géneros, masculino y femenino, y la conjugación de verbos en diferentes tiempos y modos. Ejemplos de palabras con origen romano en español. Sustantivos. Agua, de latín aqua. Camino, de latín caminus. Verbos: amar, de latín amare; beber, de latín vivere; comer, de latín comedere. El término invasión bárbara se utiliza comúnmente para referirse a las migraciones de pueblos germánicos y otros pueblos hacia el Imperio Romano durante los siglos IV y V después de Cristo. Estas migraciones tuvieron lugar en el contexto de inestabilidad política y económica y social del imperio. Tuvieron un impacto significativo en su declive y eventual caída. Entre las causas que tenemos dichas para las invasiones bárbaras, tenemos la presión demográfica. Se cree que el aumento de población en las regiones germánicas al norte del Imperio Romano ejerció presión sobre los recursos disponibles, lo que impulsó a algunos grupos a buscar nuevas tierras. Otra de las causas fue la inestabilidad política. El Imperio Romano se enfrenta a una serie de desafíos internos como guerras civiles, corrupción, crisis económica, que lo debilitaron y lo hicieron más vulnerables a las incursiones externas. Tenemos la atracción del imperio, la riqueza y el esplendor del Imperio Romano, atraída a muchos pueblos bárbaros que buscaban mejorar sus condiciones de vida y obtener acceso a recursos como tierras, alimentos y oro. Y por último tenemos movimientos de otros pueblos. La migración de los pueblos hunos desde Asia Central hacia el este de Europa provocó el efecto dominó que desplazó a otros grupos como gondos y los vandanos hacia el Imperio Romano. Árabe en la península ibérica y su profunda influencia lingüística en el español. Historia. Los árabes musulmanes iniciaron su expansión en el siglo VII, iniciando al norte de África y cruzando el estrecho de Gibraltar en el año 711, para invadir la península ibérica. La historia de Al-Ándalus se conoció en el territorio bajo dominio del árabe. Pasó por varias etapas claves: el Emirato dependiente y el Califato de Córdoba, la crisis del siglo XI y finalmente los reinos de taifas. Situación lingüística.
La llegada de los árabes rompió con el desarrollo histórico anterior en la península, introduciendo una nueva realidad lingüística que ya no era continuadora de la Hispania visagótica. El español en América se refiere al proceso de expansión, asentamiento y evolución del idioma español en el continente americano, como resultado de la conquista y colonización llevada a cabo por los exploradores y colonizadores españoles a partir del siglo XV. Este fenómeno tuvo profundas implicaciones lingüísticas, culturales y sociales, políticas que han marcado la historia de la región. Expansión lingüística. La llegada de los españoles a América llevó al establecimiento del español como lengua dominante en las regiones colonizadas a través de la administración colonial, evangelización y el mestizaje. El español se difundió como lengua de comunicación en ámbitos gubernamentales, religiosos, educativos y comerciales. Los pueblos del tema del español en América son diversos y representan una amplia gama de experiencias, culturas y tradiciones que han contribuido a la riqueza del idioma español en el continente. Algunos de los pueblos relevantes en relación con el tema del español en América incluyen pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de América tienen una conexión histórica profunda con el desarrollo del español en la región. Su influencia lingüística, cultural y social ha dejado una huella indeleble en la evolución del español en América. Afrodescendientes. La presencia de poblaciones afrodescendientes en América, especialmente en regiones como el Caribe y zonas costeras, ha influido en aspectos como la música, la gastronomía y el léxico del español, enriqueciendo la diversidad lingüística y cultural. En el momento de la llegada de los colonizadores españoles a América, se hablaban cientos de lenguas indígenas, pertenecientes a diversas familias lingüísticas. Algunas de las lenguas indígenas más prominentes que se hablaban en el territorio que luego sería colonizado por los españoles incluyen náhuatl, hablada por los pueblos aztecas en los que hoy es México y partes de América Central. Quechua, lengua principal del Imperio Inca, extraída por lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Colombia, Argentina y Chile. Quechua, lengua principal del Imperio Inca, extendida por lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Colombia, Argentina y Chile. Maya, lengua principal del Imperio Inca. Maya, hablada por los pueblos mayas en regiones de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Guaraní, lengua hablada por